Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Álvarez Romero y bienvenidos al cuarto episodio de Análisis 24 para Visión HMO, el último programa de este 2023. Y en esta ocasión me acompaña Cristina Bravo, Antonio Aponte y Fernanda Salazar. Y en esta ocasión vamos a hablar, pues, lo que fue el año, ¿no? El 2023, el año que fue en la política. Vamos a abordar el tema del papel de la Suprema Corte de Justicia, las obras prioritarias de infraestructura del gobierno federal, así como lo que hace falta, ¿no? Desde el gobierno atender. Esos van a ser los temas, esos van a ser los bloques, y bueno, de esta manera comenzamos. Y bueno, les doy las gracias por estar aquí conmigo en esta cuarta ocasión. E iniciamos con la primera tema o la primera pregunta, y es sobre la independencia judicial, ¿no? El papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que a inicios de año, Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte. Hubo controversias como la parte de la no distribución de libros de texto gratuito en algunos estados de la República, la despenalización del aborto, y también la eliminación, la eliminación de la primera parte del plan B de la reforma electoral. Fueron algunos de los asuntos que se atendieron desde la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, para ustedes, ¿cuál es el papel que jugó la Suprema Corte de Justicia este año? E iniciamos con Cristina Bravo. A ver, Cristina, ¿tú qué me podrías comentar, ¿no? sobre esto? Para ti, ¿qué consideras que fue lo importante o qué rol jugó la Suprema Corte de Justicia en este año? Bueno, buenas noches. De antemano, muchas gracias por la invitación a este último episodio del año 2023. La verdad es que hablando del tema de la Suprema Corte, creo que este año tuvo muchísima relevancia. Bueno, trascendemos en que sobresalieron varios temas de la Suprema Corte. En primera, el romper un techo de cristal al elegir una presidenta en el alto tribunal y en el Consejo de la Judicatura Federal, pues una mujer, ¿no? La ministra presidenta Lucía Lucía Piña Hernández. También tuvimos la renuncia del exministro Arturo Saldívar, eh, donde se votó con 63 votos a favor y 43 en contra, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención es que se puso en entredicho pues la necesaria autonomía que tiene pues la división de poderes, ¿no? Porque al salir de la Suprema Corte Arturo Saldívar se involucra con el grupo parlamentario Morena, ¿no? Entonces vemos que había desde meses antes el favoritismo a las decisiones que tenía nuestro actual presidente Andrés Manuel y como a la renuncia ingresa al grupo parlamentario. Entonces es donde desde ahí se pone en entredicho la autonomía que tenía el Poder Judicial en la sociedad, cuando se supone que la división de los tres poderes tendría que ser autónoma, sobre todo muy independiente, ¿no? En favor de referirse a lo que estaban a favor o en contra. Otra cosa es la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, donde se aprobó en el Senado, con 67 votos a favor y 48 en contra. Entonces, en este sentido, creo que se dañó la autonomía del Poder Judicial y en ese sentido estaba leyendo y me llamó mucho la atención cuando nos marcan y hay una pregunta que también me llamó mucho la atención del programa, donde nos dice que ¿crees que se dañó la vulnerabilidad del Poder Judicial? Y yo dije, sí, se dañó, por completo se dañó. Y en un párrafo de Sentimientos de la Nación, de 1813, de José María Morelos, nos dice que como el gobierno no se instituye por intereses particulares de ninguna familia, de ningún hombre o de ninguna clase de hombre, sino que se crea para la protección y la seguridad general de todos los ciudadanos unidos voluntariamente en la sociedad. Y esto tiene derecho a establecer el gobierno que más se convenga, alternando, modificarlo o abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. Entonces, en ese sentido, creo que el Poder Judicial perdió su autonomía.
Es cuanto. Perfecto, gracias Cristina por tu comentario. Fernanda, ¿qué opinas? El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, para ti, ¿cuál fue el papel que jugó? ¿Se vulneró la Suprema Corte de Justicia? ¿Tú qué pudieras opinar sobre eso? Ok, ha sido de los temas más polémicos que ha habido este año y sobre todo siento que es un tema que se ha politizado, así como pasó cuando fue la reforma electoral y se convocó a la Marcha Rosa y todo lo demás, me parece que exactamente pasó lo mismo. ¿Y qué ocasiona esto? Que haya menor debate, que realmente no se debatan los puntos, sino que hay una politización innecesaria y este discurso narrativo de nos están quitando el poder, nos están quitando la autonomía, cuando no creo que sea así. Realmente se necesita una reforma y se ha visto por muchísimo tiempo que es necesaria. No es posible que podamos seguir admitiendo o permitiendo que hayan estos derroches de dinero que son gigantescos sin cuestionarnos nada sobre, o sea, al fin y al cabo es dinero público, es dinero del pueblo y se tiene que cuestionar si se da ciertas cantidades. Hace algunos años el Poder Legislativo era el Congreso, bueno, el Congreso más caro del mundo, o sea, de los 5 más caros de todo el mundo, era el mexicano y sigue siendo uno de los más caros, pero se ha reducido un poco con varias reformas. Antes había como todavía muchísimo más privilegios, aunque aún así siento que todavía tiene que haber otra reforma, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que es necesario que haya este tipo de reformas y las reformas no significa que sean malas o simplemente busquen destrozar a un poder, porque no es lo que se está haciendo. De hecho, en muchas cosas hasta lo están reforzando, como por ejemplo el voto, este debate también es muy interesante sobre el voto, si a los ministros se deben de escoger por voto popular. Y es un debate muy interesante porque no es un debate que se haya iniciado ahorita en este sexenio, sino llevan años este debate y es muy interesante, la verdad, porque tiene toda la lógica si te lo pones a pensar de que el pueblo sea el que escoja a los ministros. Y hay tantas cosas positivas como cosas negativas, ¿no? O sea, cosas positivas como el hecho de que tenga un poco más de legitimidad, o cuestiones así, o que sea algo más cercano a las personas y que las personas participen en ello, pero también tiene algunas cosas negativas, como podría ser las campañas políticas. Ver, o sea, y si buscamos realmente que se apruebe, o sea, porque ya vimos que se va a lanzar una propuesta para justamente se haga esto el próximo año, ¿no? Y si lo buscamos está perfecto, creo que es una propuesta interesante, innovadora, que no se ha visto en otros países, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos sí se votan algunos ministros, pero no todos, por voto popular. Y es un debate muy interesante y si se logra, simplemente lo que tenemos que hacer y garantizar es sobre todo el presupuesto, ¿no? O sea, cuánto dinero realmente va a ser para las campañas políticas, cómo hacer que estas campañas sean austeras, cómo garantizar que la ciudadanía le importe y vaya a votar, porque eso también es muy importante, cómo mantener que sea como, que haya mecanismos para que se escojan a los candidatos a votación y que tengan las cualidades y las capacidades de hacer. Y te digo, o sea, por otra parte, hay muchas personas que piensan que el Poder Judicial no debería ser por voto popular, porque simplemente debe haber algún poder que no sea escogido por el pueblo, ¿no? Que no tenga como incidencias políticas, pero pues al fin y al cabo, o sea, ahorita como se escogen los ministros, que lo acabamos de presenciar hace muy poco, se envía una terna, si no se puede, se envía otra terna, y si no se aprueba por el Senado, y bueno, si no se aprueba, se vaya a discusión, bueno, ya lo escoge el presidente, ¿no? Al fin y al cabo, a mí en lo personal me parece que justamente este procedimiento le quita autonomía al Poder Judicial. Pero pues es un procedimiento que lleva muchísimo tiempo y que nos hemos quejado y la gente se ha quejado y creo que hasta el mismo presidente se ha quejado de este procedimiento. Se tuvo que escoger de esta forma porque así viene en la Constitución, ¿no? Pero yo creo que estas cosas sí son importantes cuestionar porque al fin y al cabo yo creo que aquí ya no hay tanta autonomía del Poder Judicial, ya no se están separados tanto los poderes, ¿no? Porque pues al fin y al cabo el presidente puede tomar la decisión de quién poner en la terna, al fin y al cabo, como pasó ahorita, tomó la decisión de quién va a ser la ministra, ¿no? Entonces se van colocando y cada sexenio más o menos son como 4 ministros los que tienen como que por la presidencia, por cómo van los años y así.
Entonces yo creo que es importante debatir estas cosas, sobre todo debatir sobre el presupuesto que se tiene y sobre todo reformar de manera que realmente afecte o regule sobre todo a las personas que tienen altos puestos, porque sí, o sea, son salarios demasiado grandes que no se debe permitir en un país tan desigual, con demasiadas prestaciones mega, súper innecesarias de 200 y cacho mil al mes para comidas o cuestiones que se deberían de quitar, pero que realmente estas reformas afecten a ellos, afecten a los más privilegiados en este poder y a esta mafia que sí existe dentro del Poder Judicial. Entonces, quitarles a ellos y no a todas las personas que trabajan en el administrativo, porque pues obviamente hay muchos empleados, ¿sí? Entonces buscar la forma en que realmente afecte a las personas indicadas y a las cosas que realmente se necesitan. Entonces, yo creo que va a ser un papel muy importante para el próximo año esta discusión y Perfecto, Fernanda, gracias por tu comentario. Antonio, ¿qué opinas tú? ¿Cuál consideras que fue el papel que jugó la Suprema Corte en este 2023? Desde el principio, cuando se nombra a la ministra Norma Piña como la presidenta del Poder Judicial, creo que marcó un antes y un después. Ya nos encaminábamos a ver lo que ahorita pues estamos viendo, ¿no? Que es pues bien, vemos a dos precandidatas, una por la oposición, otra por Morena, y es muy interesante también cómo ha sido el rol de las mujeres, ¿no? Ya dentro de la vida pública de nuestro país. Creo que eso es algo de aplaudirse independientemente el pensamiento que se tenga. Sí es cierto, desde una perspectiva se necesitan tener perfiles que estén a favor del pueblo y no a favor de unos cuantos, pero lo que sí es verdad, y hay que decirlo con todas sus letras, es que de los tres poderes que tenemos en este país, el Poder Judicial actualmente es el poder más corrupto de los tres. ¿Y esto por qué? Porque como ya lo han mencionado, se ha ido perdiendo su autonomía con el pasar de los años y también ha ido perdiendo su sentido de a quién atienden, a quién obedecen, si a la cúpula o al pueblo. Y eso creo que en gran parte, en gran medida ha sido ¿por qué? Porque si nos vamos a decir que entonces, pues la mayoría de todos los que forman parte han sido propuestos por expresidentes, por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué no darle la oportunidad a la ciudadanía en general de que seamos nosotros los que decidamos si van o si llegan a ser ellos o no? Creo que eso es lo más viable. ¿Por qué? Porque al final del día ellos también representan un poder, ellos también representan a los mexicanos, pero en otro aspecto, en otra circunstancia. No tanto desde un legislativo ni de un ejecutivo, pero sí de un poder judicial que muchas veces la mayoría de la ciudadanía desconoce. ¿Por qué? Porque la ciudadanía en general o el pueblo tiene más cercano al poder ejecutivo y en un segundo lugar al poder legislativo, pero se desconoce los nombres de quienes forman el poder, los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se desconoce también muchas veces cuáles son sus labores, sus atribuciones, ¿no? Y eso en parte también es porque no hay hay como si fuera o sea, como si fuera ¿no? Pues muy, muy lejano de la ciudadanía, muy alejado del pueblo, ¿no? Ahora, si ya nos vamos más a ver si fue correcto o no, las decisiones que se fueron tomando, hace rato tú mencionabas sobre que se echó para atrás lo que se pudo hacer a la reforma electoral. Yo creo que pues obviamente se sigue obedeciendo a intereses de unos cuantos porque ellos no quieren perder todas las prerrogativas que han tenido durante años, no quieren perder todos los privilegios. Creo que es fundamental hacer esa reforma judicial que urge, que creo que es uno de los últimos pasos que le quedan a nuestro actual presidente, la cual es que antes de que se vaya con la ya nueva legislatura, se puedan aprobar estas leyes que yo aún veo muy, muy complicado que se pueda hacer en torno al panorama político al cual estamos ya viendo para el 2024.
Perfecto, Antonio, muchas gracias por lo que nos comentaste. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra parte del programa, del episodio, y es respecto, ya hablando después de la Suprema Corte, de la independencia judicial, vamos a hablar ahora del gobierno federal en sí. En esta parte de las obras de infraestructura prioritarias, ¿no? Hubo muchas obras que en este año, pues, se inauguraron, ¿no? En su mayoría en diciembre, ¿no? En el mes de diciembre, por ejemplo, bueno, el inicio de operaciones de Mexicana de Aviación, el aeropuerto de Tulum, el AIFA en más o menos inicios de año, ¿no? A mediados de año. Son algunos de los proyectos de prioritarios del gobierno. En este sentido, quiero preguntarles a ustedes, estos proyectos, ¿cómo lo ven? O sea, ¿son importantes para nuestro país en realidad? Hay personas, por ejemplo, en la parte de la oposición que señalan, respecto al Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Que tiene afectaciones ecológicas. Eh, ¿Qué me pudieran decir? En realidad, de alguna manera, va a beneficiar a nuestro país estas obras de infraestructura. ¿Qué me pudieran comentar sobre ello? E iniciamos con Cristina. Bueno, basados en infraestructura, sabemos que la infraestructura tiene un impacto directo sobre la competitividad del país, ¿no? Entonces, hablando a nivel federal, pues sí tiene competitividad en cuanto que se desarrolla. La verdad es que yo siento que mucha de la infraestructura que se está viendo ahorita, siento yo que es innecesaria. Eh, porque yo lo veo en lo personal, soy de Toluca, y lo veo en el tren interurbano que hicieron aquí. Entonces, lo veo innecesario, ¿por qué? Porque las estaciones que tiene, pues, como que son ilógicas, probablemente el precio es razonable si de verdad se viajara desde Sinacantepec a CDMX. Estaría muy padre y creo que beneficiaría a muchas personas en el sentido de que, pues sí, trabajo y me sale mucho más económico viajar, ¿no? En el tren y todo. En cuestión de tiempo, de dinero, lo que sea, estaría muy padre. Pero en ese sentido en que nada más lo están dejando por ya varios tiempos en el que está sin funcionar, en que solamente la gente se sube como que de vez en cuando. Ahorita, por ejemplo, ya lo grafitearon, hicieron unas fotos literalmente terribles. Entonces, en ese sentido, creo que hay infraestructuras que sí se tienen que ver si son necesarias o no. Y está el tramo hasta, no recuerdo hasta dónde está el tramo. Si no me equivoco, creo que es hasta San Mateo. Y pasando ahí no hay absolutamente nada, pero pasas la Marquesa, entonces en ese sentido sí tiene un daño ecológico porque hay muchísima tala de árboles. Entonces, desde ahí ves un daño ecológico. En el sentido de que Mexicana, ¿no? Ahorita su vuelo salió antier, creo, el primer vuelo, ¿no? Antier salió. Y empezamos con los retrasos. O sea, yo creo que para una buena infraestructura tienes que tener desde el principio la buena infraestructura y después que vas a tener un buen desarrollo de cómo se van a ver los problemas, ¿no? Siempre hay retrasos, pero creo que en este principio se tenía que ver como la formalidad que le tenía que dar al trabajo que hace hecho constantemente. Y es un aeropuerto que se ha mencionado varias veces que no se utiliza, entonces creo que había sido innecesario, ¿no? Tenerlo ahí. Entonces, en ese sentido, la verdad, también algo que decía Fer sobre el presupuesto para las campañas, estoy completamente de acuerdo que se debería de regularizar ello, porque lo veíamos con Xochitl, gastó muchísimo dinero para su pre-campaña, o sea, todavía ni siquiera estaba la señora en campaña, y había gastado millones de pesos para la campaña. Entonces, en ese sentido, pues no lo paga ella, no lo pagamos todos como población. Entonces, en ese sentido de que se regule el presupuesto para la campaña aquí, y más que ver otras cosas, que yo sé que todas las leyes son importantes, la verdad,
todas tienen un gran desarrollo, pero sí ver las campañas que en lugar de gastar ese dinero para una campaña literalmente, lo pueden gastar para las necesidades de otras personas, ¿no? Y va a ser en el otro bloque donde hablamos de los programas de bienestar que se están teniendo a nivel federal. Gracias, Cristina, por tu comentario. Fernanda, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de todas estas obras de infraestructura que se han inaugurado en este año? ¿Van a, de alguna manera, generar desarrollo en nuestro país? ¿Van a beneficiar a alguien? ¿Tiene algún impacto negativo o positivo? ¿Qué me podrías comentar? Tren Maya, Mexicana de Aviación, los aeropuertos Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum. Ok. Para empezar, todas estas son obras importantísimas, en mi opinión, ya que es el regreso de los trenes pasajeros, ¿no? Y al fin y al cabo es un derecho que tenemos, el derecho a la movilidad. Entonces es algo necesario, es algo que realmente es muy, 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 muy importante y no se había visto un avance de tal magnitud en ningún otro sexenio reciente. Entonces sí me parece muy importante. El Tren Maya es un gran ejemplo de lo que es realmente ver por el interés de las personas, ver realmente por el interés de un país completo y no solo en algunas áreas de las que siempre se trabaja. Nunca se había visto que realmente invirtieran tanto dinero en el sur. Entonces, eso me parece muy importante y es realmente ver en beneficio a todo un país y a todo, pues es, a todos los mexicanos. Y bueno, se pronostica que esto, que el tren, primero voy a hablar del Tren Maya. El Tren Maya para mí me parece el más importante, o de los, hay dos que me parecen muy importantes. El primero es el Tren Maya, y este proyecto sí va a beneficiar muchísimo a muchísimos mexicanos de diferentes formas. Para empezar, se han hecho muchísimos análisis económicos de muchísimas maneras. La ONU Habitat ha hablado mucho sobre esto y dice que se pronostica que 1 millón de personas salgan de la pobreza gracias a esto, a este tren. Este tren trae, o sea, el camino que está y cómo conecta a varios estados es importantísimo. Y se puede ver en diferentes países desarrollados que una de las cosas más importantes que tienen es este desarrollo de movilidad, esta conexión de trenes. Entonces, creo que es un paso muy importante para México tener este tipo de proyectos. Es muy importante porque esto nos va a traer mucho más turismo, nos va a conectar realmente como país. Teniendo un país tan grande y diverso como es México, pues es muy complicado realmente conectarse entre estados, el poder viajar y esto hace que realmente sea una posibilidad. Muchas personas no tienen el acceso sobre todo en el sur, de transporte, no había forma de cómo llegar a ese lugar y el Tren Maya lo que hace es que las personas que puedan llegar a esos lugares lejanos. Entonces a los que más van a beneficiar es a los locales, ¿no? Y te digo, o sea, se ha estudiado mucho eso, va a sacar de la pobreza 1.1 millones de personas en el sureste nada más. Entonces, creo que sí es un proyecto muy importante. Hay muchas críticas de la ejecución y creo que es muy válido criticar cómo se ejecutaron las cosas. El proyecto como tal me parece increíble. De ejecutar creo que sí pueden haber algunas críticas de cómo se pudo haber hecho mejor, cómo se pudo haber financiado mejor, ahorrado algunas cosillas por ahí, estoy totalmente de acuerdo. De la parte de medio ambiente, la verdad me parece muy hipócrita que utilicen ese argumento. O sea, entiendo lo válido que es importante el medio ambiente, y sí es algo muy esencial. O sea, creo que tiene que estar en la agenda de cualquier gobernante esta parte, ¿no? Pero yo creo que es muy hipócrita de nuestras partes criticar eso cuando realmente dónde vivimos. O sea, cuántos árboles se talaron simplemente para estar viviendo donde vivimos. Entonces, yo creo que ese no es como un argumento que debería eh, desprivilegiar, más bien pues sí, quitarle la relevancia que tiene este Tren Maya, que va a beneficiar a muchísimos mexicanos en general, ¿no? El segundo proyecto que me encanta y la verdad va a ser un gran avance para México es el tren interoceánico, porque pues este es todo un gran proyecto, o sea, no solo es el tren, es todo el canal que se va a hacer, que va a sustituir bueno, va a quitar el monopolio que hay del canal de Panamá. Y esto es muy importante para México, porque el canal de Panamá, pues todo el tiempo está subiendo, como es el único que hay aquí, pues es el único que sube las tarifas como se les da la gana. Entonces,
cada año sube un 11%, nos ponemos a sus condiciones y todo lo demás, y tener este tipo de canal en México nos va a traer demasiado comercio al exterior, a Asia, Europa, Estados Unidos. Realmente nos va a poner en una posición muy favorable como país. Es un proyecto muy, muy interesante. El hecho de conectar los dos océanos me parece muy, muy padre, y el hecho que realmente que haya pasajeros que puedan experimentar eso, el poderse transportar sobre todo, me parece algo muy esencial. Y bueno, también me parece, ahorita que estaba hablando Cristina sobre esto, yo pues también soy mexiquense, ¿no? Y como mexiquense, la verdad sí me parece importantísimo el proyecto que hubo, ¿no? El tren México-Toluca creo que es indispensable, y no es un proyecto que se haya llevado ahorita. O sea, Peña Nieto fue el que lo pensó, pero lo dejó a la deriva y le valió. O sea, el proyecto estaba hecho a la mitad y pues ya, ¿no? Entonces era un proyecto que ya se había gastado millones de pesos, que no se había hecho nada, que no, simplemente lo dejaron ahí a la mitad, y justamente AMLO fue el que llegó y dijo, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Y realmente es algo muy importante, porque al fin y al cabo, pues, Estado de México y Ciudad de México tienen una conexión muy importante, y sí se transportan. De hecho, está estimado que se estima que 230,000 personas diario estén utilizándolo. Entonces no me parece mínima cosa que, o sea, que 230,000 personas diarias estén utilizando este medio para poder transportarse, y por 15 pesos. O sea, creo que es algo muy importante, porque yo muchas veces he querido, yo estoy en una posición sumamente privilegiada, muchas veces he querido ir por eventos, por trabajo a Toluca, y no tengo los accesos para ir. O sea, y no hay accesos. O sea, si es el transporte, toma mucho tiempo, es muy caro. Entonces esto sí es algo muy necesario, que conecte con la Ciudad de México, me parece algo muy necesario, sobre todo para descentralizar también un poco la cuestión, ¿no? Y sobre la aerolínea, que también es algo que se tocó ahorita mucho el tema, me parece algo importantísimo. De hecho, a veces me sorprende el hecho de que muchas personas de la oposición digan o critiquen esto como si fuera algo malo. Creo que no todo tiene que ser bueno y malo como te convenga, simplemente tienes que aprender a decir como, ok, este es un buen proyecto, chance no estoy de acuerdo con AMLO, no estoy de acuerdo con la 4 transformación, pero este proyecto es bueno. Bueno, ese no es un proyecto, es una aerolínea, ¿no? Pero que sea una empresa paraestatal es muy importante. No olvidemos que siempre que se privatizan es cuando realmente es quiebra, ¿no? Y tener esto es muy importante, ¿no? Porque obviamente las empresas privadas lo que buscan normalmente es beneficio propio, ¿no? Enriquecerse, y es su objetivo principal. Y las empresas paraestatales, la diferencia es que no buscan realmente eso. Tienen diferentes objetivos a corto o largo plazo, y buscan sobre todo el bienestar de como tal los mexicanos, ¿no? El poder, pues sí, beneficiar de alguna forma, ¿no? Entonces creo que esto es algo muy importante, que emociona mucho el hecho de que haya vuelto la mexicana. Y pues ya, por mi parte es todo. Perfecto, Fernanda, muchas gracias por tu comentario y por los datos que aportaste, ¿no? Antonio, ¿qué me pudieras comentar sobre todos estos proyectos prioritarios de infraestructura? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué me pudieras decir sobre ello? Solo voy a decir algo. ¿Saben por qué Guerrero es de los estados más pobres del país? Porque si no lo saben, se los digo, porque no tenemos infraestructura. Fin del asunto, claro, y eso responde a la pregunta. Claro que es muy importante que se hagan este tipo de proyectos en una zona del país que durante décadas no fue vista, porque todos los trenes, toda la industria, todo se iba al norte y al centro, centro y norte, centro y norte, centro y norte. Se llenó, se sobresaturó tanto la Ciudad de México, que ahora ya empiezan a crecer otros centros urbanos en la misma región del centro. Nos vamos tan lejos con Querétaro, ¿no? Que también es una ciudad en crecimiento en el sector industrial. Pero sí es algo que la península de Yucatán vive, es el turismo, para mí es el polo turístico más importante del país, junto con la Ciudad de México. Creo que son los dos polos. Por algo el aeropuerto de Cancún y el aeropuerto de la Ciudad de México son los dos aeropuertos que más turistas reciben y más flujo de vuelos hay en el país.
y creo que es una obra pues importantísima y muy relevante, y no nada más para los habitantes de la península de Yucatán, sino para todo el país. Obviamente ellos son los primeros beneficiados. Ellos van a ser, porque he visto críticas en los que dicen, oye, pero es que en autobús tantas horas de Mérida a Cancún, ¿no? Pero ¿cuánto te sale a ti? Sale más, a la larga sale más barato trasladar a mucha gente, porque ¿cuánta gente le puede entrar al tren y cuánta gente le puede entrar a un autobús? ¿Cuántos pueden viajar? ¿Cuántos pueden viajar en auto? Es una cantidad muy reducida, y eso también abre las oportunidades para que los turistas que lleguen a Tulum, que lleguen a Cancún, en Cozumel, puedan irse a ver los espectaculares muelles de Campeche, puedan estar en Palenque en muy poco tiempo y abrir sus panoramas y sus ojos más sobre la cultura maya. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que sí fue muy tachado, muy repudiado por la oposición, por los anti-4T, por los pseudo-ecologistas. ¿Por qué? Porque un proyecto así no se hace de la nada. O sea, obviamente tuvo que haber toda una investigación, tuvo que haber un estudio ambiental, macroeconómico, en todos los sectores para ver si ya se empezó a generar empleo a raíz desde que empezó su construcción, ahora posteriormente. ¿Por qué? Porque incluso la plusvalía de los terrenos va a incrementarse abismalmente, todo eso se van a llenar de hoteles, de restaurantes, pueden surgir nuevos polos turísticos dentro de los tramos, y creo que va a ser una región de las más fortalecidas del país, y eso es de aplaudirse, eso también es de orgullo nacional. Y tocando el tema de los otros proyectos, como lo decía el AIFA, ¿no? Que también es un aeropuerto que ya era necesario hacerse para la Ciudad de México, la ciudad más grande del país y una de las más pobladas del mundo, una de las zonas metropolitanas, que es la zona metropolitana del Valle de México, que igual creo que es un proyecto también que ha sido muy tachado, porque se ha acusado de que pues no hay como tal una afluencia tan de pasajeros, cuando yo creo que todos los proyectos se inician así. Creo que estamos viviendo una época donde tenemos la oportunidad de ver proyectos que sí están beneficiando a las regiones, faltan por avanzar sumamente en algunas otras, ¿no? En el caso de Guerrero, yo siempre lo he dicho, o sea, a nosotros como guerrerenses nos gustaría un proyecto de ese nivel. Yo desconozco, no soy experto en el tema, pero desconozco si por el subsuelo de aquí del estado no se puede a lo mejor meter vías ferroviarias, porque no tenemos vías. Las únicas llevan hasta Iguala, que ya están inhabilitadas, pero creo que es importante, ¿no? Tener este tipo de infraestructura, tanto de aeropuertos, tanto de puertos, tanto de ferrocarriles. ¿Por qué? Porque si volteamos nosotros a ver Europa, en Inglaterra se están volviendo a activar los trenes para pasajeros, en Francia, en España. ¿Por qué en México no? Esa es la pregunta. ¿Por qué en México no volvemos a hacer lo mismo? Las grandes ciudades, las zonas metrópolis, la megalópolis, que se le llama la zona donde está la Ciudad de México, Toluca, Pachuca, Cuernavaca, Puebla. Obviamente toda esa zona debe estar conectada por trenes, y creo que el tren Toluca, Ciudad de México es el primero del gran paso que vamos a ver en las futuras décadas, ¿no? De cómo toda esa zona se va a conectar para que haya también una mejor nivel y calidad de vida, porque ¿cuántas personas no trabajan en la ciudad y viven en Toluca? Y viceversa. Eso se ve en todas las grandes megalópolis que existen en el mundo, como lo es el caso de Boston y Nueva York, como es el caso de Hong Kong. Así en todos lados lo vemos, y México no es la excepción, y creo que es importante. Son proyectos que van a dejar un nivel de vida mejor, como lo decía Fernanda. Perfecto, Antonio, muchas gracias por tus aportaciones, por lo que nos comentaste. Y vamos a pasar a otra parte, a otro bloque. Este es respecto igual del gobierno federal, pero hablando sobre los programas sociales, ¿no? Los aumentos salariales, ¿no? Perdón, los aumentos en el salario mínimo, los apoyos de las pensiones para el bienestar, todo ello. Mi pregunta
que sí, ¿cuál es el impacto de estos programas en los mexicanos, en la población? ¿Resuelven, por ejemplo, la pobreza de fondo? ¿Se mejoran las condiciones de vida? ¿Cuáles son los datos? Entonces, ¿qué me pudieran decir? Porque igual, también hay gente que critica los programas sociales, que no resuelven las causas de fondo. Entonces, por eso les pregunto, los programas sociales que están o que se implementan en este gobierno, ¿están teniendo alguna, pues, algún impacto en la población? ¿Qué me pudieran comentar sobre eso? Voy a comentar nomás un dato. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el número de pobres se redujo a un total de 46.8 millones de personas, casi 6% menos que las 55.7 millones que había en 2020. Esto respecto a la parte de la pobreza en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, los programas sociales están teniendo algún impacto en la población. Y comenzamos con Cristina, ¿qué me pudieras comentar sobre esto que comento? Pues creo que han tenido un impacto positivo y sobre todo porque han tenido como una accesibilidad para que las personas lo puedan utilizar, porque me he dado cuenta que pues, lo pueden utilizar como diferentes establecimientos que tengan su terminal bancaria y que pueden hacer pues cualquier tipo de depósitos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido tiene una buena, muy buena relevancia y sobre todo que los diferentes programas que hay, que estaba viendo hace rato, por ejemplo, está el bienestar para las niñas y niños, donde dice que mi beca para empezar. Entonces, en ese sentido, pues inicia como muchas personas pues tienen la necesidad de no saber cómo iniciar sus estudios. Otras personas, por ejemplo, ahorita estaba el programa de Mujeres con el Bienestar en el Estado de México, donde se les da 2.500 pesos, tienen un seguro de vida y tienen una asistencia funeraria, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se ve pues el beneficio que se están dando, no solamente es el beneficio económico, sino también pues, un seguro de vida y una asistencia funeraria, pues eso es un gran apoyo para la sociedad, ¿no? Ya que para pues gastos fúnebres, pues a veces es muy, muy caro, ¿no? Los uniformes y útiles escolares que también los dan, eh, los alimentos escolares, el otorgamiento de ayudas sociales, los comedores del bienestar, que muchos están más habilitados en Ciudad de México que aquí en el Estado de México, los ingresos sociales de emergencia, muchos que viven en zonas rurales, que tienen sus cosechas, y todo eso, o sea, todos los programas que que estaban y ahora que se están implementando y que se van a implementar más con el nuevo cambio de presidente, creo que es bien, estoy a favor de los programas, ya que apoyan a la sociedad desde chicos a grandes, ¿no? Claramente, con las diferentes ayudas que se dan. Entonces, la verdad, van por buen camino, se ha visto un aspecto positivo en ello. Entonces, el dinero que se va refiriendo a ello creo que está muy bien y sobre todo porque hay personas que pues como universitarios que lo necesitan porque día con día pues tienen la necesidad, entonces me parece perfecto y van por muy buen camino. Bueno. Perfecto, Cristina, muchas gracias por tus aportaciones. Fernanda, ¿qué me pudieras comentar en los programas sociales que ha implementado el gobierno? ¿Resuelven las causas de fondo? ¿Ha tenido algún impacto en la población? ¿Qué me pudieras comentar sobre esto, ¿no? Sí, claro. Sí, claro que ha tenido, claro que han mejorado la condición de vida de muchísimas personas. Hay muchas personas que sin esos apoyos no podría pasar el día, no podría vivir el día a día, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y las personas que piensan que no son importantes como Xochitl, por ejemplo, me parecen que están bastante sesgadas. Pero bueno, hay como un mito neoliberal muy famoso, el hecho de pensar que mientras más ayuda das, mientras más programas sociales das, mientras aumentas más el salario mínimo, significa que no vas a poder controlar tu economía, ¿no? O sea, que tu economía va a estar mal,
que tu inflación no la vas a poder controlar, que se va como ahorita la de Argentina, por ejemplo. Y la verdad es que pues se ha visto y se ha demostrado que este mito es falso, que simplemente es como una idea que tienen como muy arraigada ciertos economistas muy neoliberales y verdaderamente no es eso. Ahorita se incrementó el salario mínimo bastante como nunca se había hecho históricamente. Y también ha habido demasiada, o sea, también se ha invertido demasiado en programas sociales, cosa que nunca se había visto en otros años, ¿no? Y no es por nada, pero ahorita estamos posicionados como la 12ª economía mundial, la 12ª economía más fuerte, pues sí, mundialmente, y creo que no es cualquier cosa, o sea, creo que cualquier otro gobierno se lo festejarían, y a este gobierno no se lo están festejando tanto, cuando sí es algo muy importante. Y claramente no solo es tener la posición de, 12ª economía más grande del mundo, no, también tiene que ir de la mano con las brechas, ¿no? O sea, qué tanto se pudo reducir la brecha, porque una cosa es que tu economía, que tu PIB sea gigante y eso no significa que como tal tu país esté bien, ¿no? Y lo que se ha demostrado es que justamente lo que ha pasado con estos programas sociales es que sí se ha logrado disminuir, obviamente sigue habiendo muchísima diferencia entre ricos en México y pobres, ¿no? Porque pues claramente es un problema que llevamos años con eso, no se puede solucionar de un momento a otro, pero sí se ha visto que estos programas sociales, en vez de agrandar la brecha, no, realmente sí se ve que se va haciendo menos la brecha, y justo lo que tú comentaste, o sea, hace poco salió pues el estudio del Coneval, ¿no? Y pues justo decían que del 2020 al 2022 salió que el 16%, se redujo un 16%, y hay veces que las cifras parecen muertas, ¿no? Nada más poner un porcentaje, pero realmente no sabemos cuántas vidas pueden cambiarse con estos programas sociales. O sea, esto implica 10.8 millones de mexicanos de 2020 a 2022. 10.8 millones. Entonces creo que sí me parece que es algo bastante importante, me parece que claro que están funcionando estos programas. Creo que siempre tiene que haber esta crítica, siempre tiene que haber una crítica de cosas que se pueden mejorar, cómo hacer que los programas sean mejor, pero no los podemos quitar y para nada el camino siempre tiene que hacerse como ahorita se está haciendo, ¿no? De que siempre buscar que haya más programas sociales, sobre todo para las minorías que más lo necesitan y las personas pues más vulnerables, ¿no? Perfecto, gracias Fernanda. Antonio, ¿qué pudieras comentar sobre esto, sobre el impacto que pues han tenido o que ha tenido los programas sociales de este gobierno en este año? ¿Qué me pudieras comentar sobre ello? Sí, claro. Pues como ya lo hemos comentado, ya lo hemos argumentado anteriormente en otras ediciones, algo que siempre voy a defender es el hecho de los programas sociales. Creo que el hecho de que ahora ya haya más oportunidades, sobre todo para los jóvenes que puedan estudiar una carrera, que se puedan acercar a las universidades, y que no solamente se centralice en las capitales de los estados o en las grandes ciudades, sino también que se acerque a las comunidades donde viven, y que sobre todo que se puedan dar mayor apoyos y mayor recurso, ¿no? También para los adultos mayores, para que tengan también una vejez digna. Creo que es algo que no se había hecho anteriormente. Creo que aunque hay ciertas personas que se adjudican y que se ponen la estrellita, haciendo hincapié, por ejemplo, en los panistas, en el sexenio de Fox, creo que es algo que era algo que pues en realidad no te iba a aportar nada, no te iba a servir de nada el recurso que se te daba. Creo que es un incentivo también, de una forma para que también pues uno se pueda involucrar en la vida laboral, en la vida laboralmente hablando. Si bien los programas sociales aún faltan también creo que algunos, como todo proyecto nuevo o todo lo que es nuevo, pues se inicia con una prueba piloto, por así decirse. Por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyó el Futuro, que tuvo tantas críticas, bueno, la sigue teniendo, pero yo recuerdo, porque a mí me tocó ser tutor en el 2019, entonces acá en Chilpancingo pues encontramos un buen de anomalías, que había instituciones gubernamentales no afines a Morena, pero sí afines al Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que en ese entonces gobernaba aquí el expresidente municipal Antonio Gaspar Beltrán, el cual en su trienio pues tenía como 200 becarios fantasmas, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué se trataba
y así, se hizo pues ajustes al programa y se le quitó el apoyo a todas las dependencias gubernamentales, llámese el partido que sea. ¿Por qué? Porque se empezó a dar pruebas de que pues se seguía haciendo corrupción, ¿no? O había este tipo de fantasmas también, ¿no? Y también pues me recuerdo que en ese entonces eran unos 3,500 aproximadamente lo que se daba mensualmente, a cual ahorita ya supera los 6,000 pesos que se les da, se duplicó en casi 4 años. Creo que eso también ha sido bueno porque aunque mucho se dice que se está regalando el dinero, cuando el dinero pues prácticamente ahora se va a programas, becas, antes se iba a las lujosas mansiones o cenas o viajes del sector que siempre ha sido privilegiado, ¿no? Y no hablamos de un sector político nada más, sino también de un sector empresarial, de un sector incluso también de la prensa, que estaba también comprada por los expresidentes o por los sexenios pasados, ¿no? Creo que eso es algo que también se ha ido ajustando. Si bien también, por ejemplo, rápido nada más, algo que a mí también quisiera expresar, a mí me da mucho la atención de lo que está ocurriendo ahorita aquí en Acapulco, ¿no? Aquí con el tema de Otis, que también ha sido muy criticado este asunto de que anteriormente cuando fue Ingrid y Manuel, no sé si usted recordarán, pero se reconstruyó, el gobierno fue y vino y hizo las casas, pero pues muchas de estas casas no las terminó de hacer el gobierno, hubo mucha gente que ya no se le dio su casa, y así, ¿no? Sucedieron ese tipo de corrupción, de que si había 1,000 damnificados, pues nada, te hacían 400 casas, 500 casas, pues demás, pues como les fue. Ahora, ¿qué hace el gobierno? El gobierno te da, y hizo un censo en Acapulco, ¿no? De ver qué era lo que se te había afectado, ¿no? Si se te voló el techo, si te cayó la pared, y dependiendo de ese censo se te proporcionaba el apoyo, el recurso, ¿no? También de lo que se te daba. Y se está confiando en la voluntad del ciudadano, en este caso del acapulqueño. Hay algo que también, al igual que pasa con lo de Jóvenes contra el Futuro, que o de otro tipo de becas también que se les da, que se les da un cierto recurso para que con ese dinero vayan solventando algunos gastos, ya sea de pasajes, de útiles, etcétera, ¿no? Para la escuela, y los jóvenes se lo llegan a gastar en otras cosas, pues que no tienen nada que ver. Lo mismo está ocurriendo en Acapulco, no en todo, no con todas y todos, pero sí en un gran porcentaje de la población del puerto, que pues prácticamente, pues, no se está utilizando ese dinero para lo que era. Pero aquí aplica lo de la famosa revolución de las conciencias, que creo que esto es un tema que el presidente lo ha venido diciendo mañanera tras mañanera, y va a su origen a lo que es la esencia de la cuarta transformación, ¿no? Que es ya comprometer al ciudadano, y que el ciudadano al ser consciente, pues él decida, ¿no? Él está pasando por estos momentos complicados, pues si se te está dando tal recurso, de ti va a depender si lo ocupas para lo que en verdad es. En verdad crean que lamentablemente hay un gran desabasto, pero no nada más es por culpa sí, la mayor parte es por culpa obviamente del huracán, ¿verdad? Pero también que muchos han criticado que el gobierno no ha actuado bien. El gobierno lo ha hecho bien. Hablando del gobierno federal, aclaro. Pero sí, creo que también falta mucho también de responsabilidad de cada ciudadano, de cómo ejerce ahora sí que el recurso que se otorgue, la oportunidad que se te da, porque anteriormente no se tenían este tipo de oportunidades. Créanme que se han visto cada caso de éxito. Yo me recuerdo también, para terminar, un caso de un joven en Tuxtla Gutiérrez que emprendió un negocio de hamburguesas con el simple dinero que recibía de lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se capacitó para poder vender hamburguesas, y actualmente pues ya es un emprendedor. Creo que ese es el verdadero objetivo, pero también se está educando al ciudadano y a los jóvenes en general. Perfecto, Antonio. Muchas gracias por tus comentarios. Y ahora vamos a pasar a uno de los bloques. Sí, a uno de los bloques ya finales, de hecho. Es la parte, pues, de crítica, ¿no?
Bueno, entre una de las preguntas que les voy a hacer, ¿qué ustedes, por ejemplo, qué temas o qué aspectos hace falta atender en nuestro país desde el gobierno? Por ejemplo, la seguridad, la educación, ¿qué me pudieran comentar sobre eso? Por ejemplo, en la seguridad hemos visto recientemente, pues, muchos casos, ¿no? Pues, noticias, información de, pues, ataques por diversos grupos, ¿no? En diversas regiones, en diferentes puntos de la República. Eso respecto a la seguridad, ¿no? Entonces, ustedes, ya de manera final, que pudieran decir qué aspectos, pues, nos quedan a deber o hacen falta por mejorar en nuestro país desde el gobierno? Y iniciamos con Cristina. Ya, ¿qué nos pudieras comentar, Cristina, sobre eso? Bueno, en ese aspecto creo que todos los temas se tienen que reforzar con el todo ello. Bueno, la seguridad lo estamos viendo, ¿no? Tenemos que estar también en los sitios de los grupos delictivos, que apenas vieron la noticia, donde un grupo delictivo eh, pues se llevó como rehenes, o pongámoslo así, a personas que literalmente eran polleros, ¿no? Entraron a la pues, bodega donde estaban y se lo llevaron, ¿no? Entonces la dueña no sabe ni siquiera. Nos vamos a Guanajuato, creo que es ahí, en donde estaba en una posada, ¿no? E igual llegó un grupo criminal. Entonces, en ese sentido, creo que debe de haber un reforzamiento en todo lo que, en todo, en seguridad, en educación, que creo que son las principales. En política, bueno, también tiene que haber un desarrollo en la política. Ahorita ver las elecciones, eh, analizar a los candidatos, quiénes son los beneficios, quiénes no. Entonces, la verdad, vamos bien, vamos por buen camino políticamente, pero sí se necesita una estrategia para reforzar tanto entre lo electoral, la seguridad, todo. Perfecto, Cristina, muchas gracias por tus comentarios. Ahora vamos a preguntarle a Fernanda Salazar sobre qué nos queda de ver el gobierno, o sí, qué nos queda de ver el gobierno federal, la seguridad, los hechos recientes de inseguridad en diferentes estados de la República. Hace falta por atender, pues, la seguridad, mejorarla, la educación, economía. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué nos quedan a ver o qué hace falta por mejorar, ¿no? Ya de manera, pues, para cerrar, ¿no? Este episodio. Perfecto. Voy a ser un poco breve con esto, pero yo creo que lo más importante es la seguridad, porque creo que no puede realmente haber un estado bien si no hay seguridad, ¿no? O sea, no es posible que tengamos miedo todo el tiempo de estar saliendo, que en muchísimos estados es imposible, que casi haya toque de queda en muchísimos lugares. Creo que eso es lo más importante, centrarnos en la parte estratégica de seguridad, que creo que ha sido lo que más se nos ha complicado como país por muchísimos años. Entonces, yo me centraría en eso, porque sí es una situación, no puede haber un desarrollo, no puede haber bienestar como tal de la población si no hay seguridad. Educación me parece algo muy importante que se tiene que mejorar, que no se ha visto una mejora. O sea, realmente de las dos cosas que sacó el Coneval en ese mismo estudio que mencionamos anteriormente, las dos cosas que salieron mal, si no me equivoco, era la de salud y la de educación. Y no podría estar más completamente de acuerdo que estos dos campos se han descuidado mucho, aunque estoy muy de acuerdo con muchas cosas que se hayan hecho y creo que ha sido un muy buen gobierno en por muchísimas cosas. Creo que se ha descuidado muchísimo la parte de educación, que claramente no solo es culpa como tal del gobierno, sino de la pandemia que atravesamos, que hubo un rezago educativo, pero simplemente creo que no se han tomado las medidas que se deberían de tomar en la educación, no se ha priorizado de la manera en la que se debería, o dar, por ejemplo, el presupuesto que se les debería de dar. Entonces, igual me enfocaría mucho en la educación, aunque claramente se han abierto muchísimas escuelas, muchísimas universidades. Yo creo que en la parte de primarias, sobre todo, es donde se vieron más afectados durante la pandemia y que todavía se notan esas repercusiones, ¿no? Y en la parte de salud también creo que es muy necesario. Aquí ha habido muchísimos cárteles por mucho tiempo.
personas que aprovechan, donde más aprovechan, pues sí, mucha corrupción en general, siempre son en esta parte de educación y salud. Entonces yo creo que es donde debería de haber más regulaciones y más poco para que estas cosas no pasen, porque al fin y al cabo, pues la salud es pues un derecho y sí, es algo que se debería de mejorar en mi opinión. Esos tres factores, en mi opinión, es algo que deberían implementar diferentes cosas porque sí se ha visto un poco rezagado. Perfecto, Fernanda, muchas gracias. Antonio, pues, ¿qué nos queda de ver el gobierno federal o qué hace falta por mejorar en nuestro país? Que nos pudieras comentar ya de manera final. Yo solamente lo voy a definir en 2 puntos. En uno se engloba todo, pero creo que sí son 2 unos. Uno es la seguridad, que es algo que pues a todo México nos está golpeando. Este año se volvieron a paralizar 2 capitales del país, Chilpancingo y Villahermosa recientemente, ¿no? Sobre todo Chilpancingo en el mes de julio. Creo que el hecho de que el crimen organizado te paralice una de las capitales o se te tome, o sea, una ciudad de 300,000 habitantes, no es para nada una buena señal. Eso creo que habla mucho también de una deficiencia así de la autoridad y también de un poder súper absoluto, o sea, en cuestión tanto de armamento, de psicosis, de los crímenes, de estas células. La verdad, creo que en inseguridad se ha rebasado en todo el país, en cada estado en diferente latitud, pero creo que es un tema que se salió del control al gobierno y creo que en donde sí estoy de acuerdo, pues estoy de acuerdo con AMLO, creo que es un tema que no es nuevo, que se heredó lamentablemente de años pasados, pero que está, creo que al menos en mi municipio donde yo vivo, hemos tenido uno de los años más feos, por así decirse, ¿no? Donde es raro el día que no matan a alguien, la verdad. Es raro saber que no, meterse a Facebook y ver que no ha pasado nada. Es raro. Y es triste también que ya lo estamos normalizando, al menos aquí en Chilpancingo, muy brutalmente. Muy, muy brutal. Que ya no hay sensibilidad porque vemos un muerto, por algo. El año pasado, en el 2022, hizo muy viral una fotografía de una persona muerta, pues, en el mercado principal de Chilpancingo, y la gente seguía haciendo sus compras normal al lado del cadáver. A ese grado se llega, a ese grado se ha llegado. Y el segundo punto es el tema de la corrupción. Si bien se ha barrido muy bien, se ha empezado a barrer muy bien, de arriba hacia abajo, pero creo que todavía abajo no se ha solucionado el problema de raíz. E incluso en gobiernos morenistas locales, en los municipios, en los estados, sigue dando el tema de la corrupción y eso conlleva a que lo demás se descomponga claramente. En el tema, por ejemplo, tema de salud, en el tema educativo y en todos los demás temas que se entrelazan, obviamente si hay un sistema corrupto, creo que pues no puede haber como tal la prosperidad en cuestión de políticas públicas, por ejemplo, para todo un estado, para todo un municipio, ¿no? Incluso aunque el gobierno municipal, estatal y federal sean del mismo color, creo que también la apertura también a que muchos personajes en el 21 y llegaran a las filas de Morena y ocuparan ahora un escaño en cualquier el ámbito ejecutivo, legislativo, ha dado pauta también a que se sigan llevando a cabo estas obras de corrupción, ¿no? Que bien se venían haciendo en el sexenio pasado, pero si bien sí han disminuido, sobre todo en el aspecto federal, creo que ahí sí ha habido obviamente un disminución abismal, pero creo que hablando ya en los estados, en los municipios, no se diga, quedando este fenómeno, se sigue
sigue habiendo esta corrupción y creo que no va a terminar, al menos no en este sexenio. Se está sembrando las bases para erradicar, pero aún falta mucho por hacer, falta también mucho por ejecutar, falta mucho por ampliar todo esto y creo que pues aún estamos todavía a muchos años, ¿no? De ver un México, pues ahora sí, libre de corrupción, que es el principal cáncer que hemos tenido a lo largo de la historia. Perfecto, Antonio, muchas gracias por tus opiniones, ya pues ya de manera final, y pues en esta ocasión abordamos pues la independencia judicial, analizamos la parte de los programas sociales, proyectos de infraestructura y su impacto, ¿no? En la población, en el país en general, y sobre todo los retos que pues hacen falta desde el gobierno, mejorar, ¿no? Esta parte de la seguridad y la educación. Esto fue, pues, los temas a abordar. Agradecerles, Cristina, Antonio, Fernanda, por su participación en este episodio número 4, ya el último de este 2023. Y antes de irnos, me gustaría que comenten sus redes sociales para que pues la gente que vea este episodio pues puedan consultarla y lo que publican en sus diversas plataformas digitales. Antonio. Ay, se van a espantar si ven lo que publico, pero bueno, en Instagram aponte-peluche, así, y en Twitter, ahora X, perdón, @AntonioPontete. Perfecto. Cristina. En todas mis redes igual aparezco como Cristina Bravo y en Instagram como Cristina-Bravo y en Stream como Cristina-GT. Perfecto. Muchas gracias, Cristina. Fernanda. En Insta me pueden encontrar como Fer Salazar-1202 y en X como 12-Fer Salazar. Perfecto, Fernanda. A mí me pueden buscar como Juan Carlos Alro con O. Y también pueden seguir las redes sociales de @visiónhmo en todas las plataformas para que consulten todos nuestros contenidos. Y de esta manera, pues, terminamos con el 4º episodio de Análisis 24. Este fue el último programa del 2023 y pues ya esperamos, ¿no? El 2024 con ansias para pues seguir haciendo este proyecto, seguir compartiéndoles episodios para analizar pues todo lo que tiene que ver con política y hechos noticiosos en nuestro país y también pues de cara a las elecciones del 2024, ¿no? Bueno, de esta manera concluimos el 4º episodio. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye.